Cuando una niña gritó «¡Salven a mi mamá!» frente a un CEO millonario, el mundo de un hombre roto y el de una madre olvidada chocaron, y nada volvió a ser igual. Hola, almas hermosas. Y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. La ciudad despertaba con ese tipo de frío que se mete en los huesos y no pide permiso. El aire olía a asfalto mojado y café barato. Los autos pasaban dejando estelas de humo gris. Era una mañana más para casi todos, excepto para las dos personas que estaban a punto de cambiar el destino del otro sin saberlo. Hugo Morel observaba la ciudad desde el piso 48 de su torre de cristal. Tenía todo lo que el dinero podía comprar. Y nada de lo que el corazón necesitaba. Las paredes de su oficina eran blancas, limpias, sin una sola fotografía. Ni una familia. Ni una sonrisa. Ni un recuerdo. Solo premios, gráficos de crecimiento y contratos firmados con tinta que valía más que la mayoría de las personas. Hugo estaba de pie frente a los ventanales, con una taza de café que ya se había enfriado en su mano. No la había probado. No lo hacía desde hacía mucho tiempo. Señor Morel, dijo su asistente con voz nerviosa. La junta empieza en 5 minutos. Hugo no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en la calle, donde la gente caminaba rápido, encorvada, como si todos llevaran el mismo peso invisible. Cancelala murmuró. ¿Perdón? La junta. Cancelala. Pero, son los inversionistas de Londres. Que esperen, dijo Hugo sin girarse. Todo el mundo espera. Siempre. Su asistente no insistió. Nadie lo hacía. Hugo Morel no era solo rico. Era poderoso. Y el poder lo había dejado solo. A veces, en medio del silencio de su oficina, sentía algo parecido a un eco, como si una versión más joven de sí mismo golpeara las paredes desde adentro. Un niño que una vez creyó que alguien vendría por él. Un niño que esperó, y aprendió que nadie lo hacía. Hugo apretó la mandíbula. No iba a pensar en eso. Se puso el abrigo caro, tomó sus llaves y salió sin mirar atrás. A varias calles de distancia, en un edificio viejo que parecía a punto de derrumbarse, Isabella despertaba con un nudo en el estómago. No por hambre. Por miedo. El techo tenía una mancha oscura que crecía cada vez que llovía. El radiador hacía un ruido metálico como si estuviera tosiendo. Y el aire olía a humedad y jabón barato. Isabella estaba sentada en la orilla de la cama, sosteniendo la mano pequeña de su hija. Mamá, susurró la niña. ¿Hoy sí vamos a estar bien? Isabella forzó una sonrisa. Siempre estamos bien, amor. Pero sus ojos la traicionaban. Porque no estaban bien. No lo habían estado en mucho tiempo. Isabella había sido una mujer que soñaba. Ahora era una mujer que sobrevivía. Había trabajado en 3 empleos. Había limpiado casas que no podía pagar. Había sonreído a gente que la miraba como si no existiera. Todo por esa pequeña niña que ahora la miraba con una fe tan pura que dolía. ¿Me prometes que no vas a desaparecer?, preguntó la niña. Isabella sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No voy a ninguna parte, dijo, abrazándola. Te lo prometo. La niña se aferró a ella como si su vida dependiera de eso. Y tal vez sí. Isabella se levantó para preparar algo de desayuno. Apenas había pan duro y un poco de mantequilla. Mientras cortaba, notó algo extraño en la puerta del departamento. Una sombra. Un papel. Un susurro. Su corazón comenzó a latir más rápido. Quédate aquí, cielo, dijo, tratando de sonar tranquila.
Pero la niña ya se había levantado. Mamá, tengo miedo. Isabella abrió la puerta. No había nadie. Solo un sobre en el piso. Sin remitente. Sin explicación. Sus dedos temblaban cuando lo abrió. Adentro había una sola frase escrita con tinta roja. Yes or a pagar. El mundo de Isabella se volvió silencioso. Mamá, susurró la niña. ¿Qué dice? Isabella dobló el papel con manos temblorosas. Nada, cariño, mintió. No dice nada. Pero lo decía todo. El pasado que ella había intentado enterrar acababa de encontrarla. Y no venía con misericordia. Horas después, Isabella no regresó. La niña esperó. Primero sentada. Luego de pie. Luego junto a la ventana. Mamá, susurró. Ya puedes volver. Pero nadie volvió. El miedo empezó como una gota. Luego como una ola. Finalmente, la niña salió corriendo del edificio. Sin abrigo. Sin dinero. Solo con una cosa en el corazón. Encontrar a alguien. A cualquiera. Que pudiera salvar a su mamá. La ciudad no se detuvo por ella. Pero entonces. Lo vio. Un hombre alto. Elegante. Con un abrigo caro y ojos cansados. Un hombre que parecía pertenecer a otro mundo. Hugo. La niña corrió hacia él, esquivando gente, tropezando. Y cuando estuvo frente a él, gritó con toda el alma que tenía. Salven a mi mamá. Hugo se detuvo en seco. El mundo, también. Burbuja de diálogo. Si esta primera parte ya te hizo sentir algo, deja un comentario y dime qué crees que le pasó a Isabella. El grito de la niña no fue solo un sonido. Fue una herida abierta en medio de la calle. Salven a mi mamá. Las personas a su alrededor se detuvieron. Algunos giraron la cabeza. Otros siguieron caminando, como si no fuera asunto suyo. Pero Hugo no pudo moverse. La niña estaba frente a él, con el cabello desordenado, las mejillas manchadas de lágrimas secas y las manos pequeñas apretadas en puños que temblaban. No era una actriz. No era una mentira. Era puro terror. ¿Qué? Hugo bajó la mirada hacia ella. Tranquila. Respira. ¿Dónde está tu mamá? La niña negó con la cabeza. No volvió, y dejaron una nota. Su voz se quebró como vidrio. La gente empezó a murmurar. Alguien sacó el teléfono. Otro llamó a la policía. Hugo se agachó hasta quedar a su altura. Escúchame, dijo con una voz que no usaba desde hacía años, suave y firme a la vez. Vamos a ayudarte. Pero necesito que me digas tu nombre. Lucía, sollozó. Y mi mamá se llama Isabella. Ese nombre. No sabía por qué, pero algo en el pecho de Hugo se contrajo. Lucía. Vamos a encontrarla, dijo. Te lo prometo. Promesas. Él nunca las hacía. Las sirenas comenzaron a sonar. Un patrullero se detuvo a pocos metros. Luego otro. Y otro más. En minutos, la calle se llenó de oficiales. ¿Qué pasó aquí? Preguntó un policía. Lucía corrió hacia él. Mi mamá. Se la llevaron. No volvió. Los agentes intercambiaron miradas. ¿Alguien la vio? Lucía negó. Solo la nota. Hugo levantó la mano. Soy Hugo Morel, dijo. Yo estaba aquí cuando la niña pidió ayuda. Los policías lo reconocieron al instante. Señor Morel, dijo uno con respeto. Vamos a investigar. Lo que no esperaban. Era lo que iban a encontrar. Horas después, 99 policías rodeaban un parque abandonado a pocas calles del edificio de Isabella. El aire estaba quieto. Demasiado quieto. Un oficial levantó una linterna. Aquí. Susurró. Hay algo aquí. Entre los árboles, entre sombras largas y ramas retorcidas, encontraron una figura caída. Inmóvil. Isabella. Su cuerpo estaba frío. Su ropa rasgada. Sus muñecas marcadas. Lucía gritó. Mamá. Hugo no pudo respirar. Porque por primera vez en su vida, el dinero no significaba nada. Burbuja de diálogo. Si estuvieras en el lugar de Hugo ahora mismo, ¿qué harías? Escríbelo en los comentarios. El hospital olía a desinfectante y desesperación. Ese tipo de olor que se queda pegado a la piel como un recordatorio de que la vida puede romperse en cualquier segundo.
Lucía estaba sentada en una silla de plástico, con los pies colgando, abrazando una chaqueta demasiado grande para ella. Era la de Hugo. Él se la había puesto sobre los hombros cuando empezó a temblar. No de frío. De miedo. ¿Va a morir mi mamá?, susurró, sin mirarlo. Hugo sintió como la pregunta le atravesaba el pecho. No, dijo sin pensar. No va a morir. No lo sabía. Pero lo necesitaba. Lucía apretó la tela de su abrigo. Siempre dicen eso. Y luego la gente no vuelve. Hugo cerró los ojos un instante. Porque esa frase era su infancia. Isabella yacía detrás de una puerta blanca, conectada a máquinas que pitaban como pequeños relojes contando algo que nadie quería escuchar. Los policías habían hecho preguntas. Muchas. Pero nadie tenía respuestas. Fue un ataque planeado, dijo uno de los detectives. No fue un robo. Fue personal. Hugo escuchaba desde lejos. Personal. Eso significaba que Isabella no estaba en peligro por azar. Alguien la había elegido. Lucía miró hacia el pasillo. ¿Ella va a estar sola ahí? Hugo negó. No. Yo me quedo contigo. Pero tú no eres familia. No. No lo era. Pero por alguna razón. Quería serlo. A veces, dijo Hugo, la familia llega antes de que sepamos que la necesitamos. Lucía no respondió. Solo se apoyó en su brazo. En otra parte del hospital, Isabella flotaba en un mar de oscuridad y recuerdos. Voces. Gritos. Una mano que la empujaba. Una amenaza que nunca había contado a nadie. Te encontré. Una lágrima corrió por su mejilla inconsciente. Y aunque no lo sabía, dos personas la estaban esperando. Una niña. Y un hombre que estaba empezando a recordar cómo se siente cuidar a alguien. El hospital olía a desinfectante y desesperación, un aroma que se pegaba a la piel y hacía que incluso los pensamientos más optimistas se sintieran frágiles. Cada pitido de las máquinas parecía marcar el tiempo que nadie podía detener, y cada sonido del pasillo resonaba como un recordatorio de lo frágil que era la vida. Lucía estaba sentada en una silla de plástico, pequeña y rígida, con los pies colgando. Sus manos apretaban el abrigo de Hugo, que él le había puesto para que no sintiera tanto frío ni tanto miedo. Pero ni el abrigo ni las palabras podían protegerla del vacío que sentía dentro. ¿Va a morir mi mamá?, preguntó en un susurro, apenas audible, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. Hugo tragó saliva. Por primera vez, el dinero, el poder, y todo lo que había logrado no tenían valor alguno. Estaba frente a una niña que dependía de él para sostener la esperanza de su madre, y no estaba seguro de poder hacerlo. No, no va a morir, dijo, aunque su voz temblaba. Lucía lo miró con desconfianza, como si pudiera ver a través de su fachada de adulto fuerte y encontrar el miedo escondido detrás. Siempre dicen eso, y luego la gente no vuelve, replicó ella, con un hilo de voz quebrado. Hugo cerró los ojos. Esa frase le atravesó el corazón. No era solo Lucía. Esa era su propia infancia resumida. La promesa de alguien que nunca apareció, la sensación de que el mundo podía abandonar a las personas que más necesitaban protección. A veces, susurró, necesitamos creer incluso cuando el miedo nos dice que no hay esperanza. Lucía bajó la mirada y apretó los dedos alrededor del abrigo de Hugo. No confiaba, pero también sabía que él era la única persona a su lado que no la había abandonado. Mientras tanto, detrás de la puerta blanca del área de cuidados intensivos, Isabella estaba atrapada en un mundo que no podía controlar. Su cuerpo estaba débil, temblando de miedo y agotamiento, pero su mente no dejaba de correr. Cada sombra en el cuarto, cada sonido extraño del hospital, la hacía recordar que alguien la había elegido, que su vida había sido el objetivo de un plan aterrador y personal. En la penumbra de la habitación, su mente reconstruía el pasado reciente. La puerta forzada, la nota roja, el silencio ominoso que había precedido todo. Una sensación de amenaza constante se había instalado en su pecho, y el miedo se mezclaba con la culpa. Culpa por haberse metido en problemas por su hija, culpa por no poder protegerla. Lucía, sentada afuera, empezó a inquietarse. Sus manos temblaban, y el silencio del hospital se sentía insoportable. Quería gritar, quería correr hacia su madre, pero algo la retenía. Era el miedo a que el mundo la rompiera aún más. Hugo, a su lado,
observaba la puerta, sintiendo un nudo en el estómago que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Cada segundo de silencio le recordaba que la riqueza y el poder no le daban control sobre lo que más importaba, la vida de alguien que no era su familia, pero que, de repente, se había convertido en todo para él. Hugo, susurró Lucía, rompiendo el silencio. ¿Por qué? ¿Me ayudas? No me conoces. No sabes nada de mí. Hugo respiró hondo. Por un instante, las paredes de su coraza se resquebrajaron. Porque nadie debería enfrentarse al miedo solo, dijo. Nadie merece sentir que está sola, especialmente alguien como tú. Lucía miró hacia la puerta. Las máquinas pitaban de manera irregular, como un recordatorio de que cada segundo contaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, mezclando miedo y una esperanza que no sabía cómo aceptar. ¿Y si no la encontramos a tiempo? Susurró, casi temblando. La encontraremos, repitió Hugo, con una firmeza que él mismo estaba tratando de creer. No dejaré que nada le pase. Pero la verdad era que ambos estaban luchando contra la misma duda. ¿Y si no era suficiente? El tiempo avanzaba lentamente, los minutos parecían horas. Cada sonido del hospital, el paso de una enfermera, el pitido de una máquina, el eco de un carrito rodando por el pasillo, se convertía en un recordatorio de la fragilidad de la vida y de lo impredecible del destino. Lucía se acurrucó más cerca de Hugo, buscando refugio en la presencia de alguien que no se rendía, aunque ella misma no podía dejar de dudar. Y Hugo, por primera vez en años, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: vulnerabilidad. Su corazón, antes blindado por la soledad y el control, empezó a latir con una mezcla de miedo y esperanza, porque la responsabilidad de proteger a Isabella ya no podía ignorarse. En ese momento, la distancia entre el miedo y la fe era mínima. Todo dependía de un hilo, un acto de valentía, y del valor de creer que incluso las heridas más profundas podían comenzar a sanar. Y aunque ninguno de los dos lo sabía, el camino para salvarla apenas comenzaba. Burbuja de diálogo: si fueras Lucía o Hugo, ¿qué harías en este momento? ¿Confiarías o dejarías que el miedo gane? Comenta tu decisión abajo. La noche caía sobre la ciudad con un frío húmedo que se colaba por cualquier rendija. Las luces amarillas de los postes reflejaban la lluvia recién caída sobre el pavimento, y los ecos de sirenas y pasos resonaban en la distancia. Hugo y Lucía caminaban juntos por las calles cercanas al hospital, escoltados por un par de policías que habían decidido mantenerlos cerca de la investigación. Lucía sostenía la mano de Hugo con fuerza, y él no la soltaba, aunque cada paso lo recordaba lo frágil que podía ser la vida de su hija, y de Isabella. Hugo, dijo Lucía con voz temblorosa, ¿por qué nadie viene a ayudarnos de verdad? Los policías parecen más confundidos que otra cosa. Hugo miró a su alrededor, notando cómo las luces de los coches policiales parpadeaban sobre su rostro. Por un momento, sintió que la niña estaba cargando con un peso que él debería haber llevado primero. A veces, Lucía, dijo con voz grave, la ayuda no llega sola. Hay que buscarla. Hay que luchar por ella. Lucía lo miró con ojos grandes, iluminados por la lluvia que se pegaba a su cabello. No entendía del todo lo que decía, pero algo en esas palabras la calmó. Por primera vez en horas, dejó de temblar un poco. ¿Y tú, vas a luchar?, preguntó con inocencia y valentía mezcladas. Hugo suspiró. No podía fallarle. No a ella. No podía fallar a la niña que lo había elegido a él como su refugio en medio de la tormenta. Sí, dijo. Y no estás sola. En ese momento, un oficial se acercó con un pequeño sobre encontrado en un callejón cercano al parque donde había sido localizado un indicio del secuestro. Hugo lo tomó con cuidado. Era un mensaje críptico, escrito en tinta negra. Si quieren volver a verla con vida, deben confiar en mí y seguir mis reglas. El nudo en el estómago de Hugo se hizo más fuerte. La amenaza era clara, calculada, aterradora. No había margen de error. ¿Reglas?, preguntó Lucía, con miedo. ¿Qué reglas? No lo sé, dijo Hugo, apretando la mandíbula. Pero tenemos que seguir adelante. No hay otra opción. La proximidad forzada no era solo física. Cada paso juntos, cada respiración compartida bajo la lluvia, los acercaba emocionalmente de maneras que ninguno esperaba. Hugo sentía un instinto protector que no podía ignorar,
Y Lucía, aunque desconfiada, sentía que podía apoyarse en él sin sentirse juzgada. Hugo, dijo, bajando la voz, tengo miedo de perderla. Hugo miró hacia el cielo oscuro, donde la lluvia caía como lágrimas invisibles. Sintió un calor extraño en el pecho, un tipo de preocupación que el dinero no podía comprar. No la perderemos, susurró, aunque no estaba seguro si él mismo creía cada palabra. Te lo prometo. Se miraron en silencio durante unos segundos. La ciudad seguía su ritmo indiferente, los coches pasaban, las luces parpadeaban, y ellos estaban atrapados en un instante que cambiaría todo. El miedo los había unido, y esa unión, aunque frágil, era lo único que podría sostenerlos mientras Isabella seguía en peligro. Hugo tomó la mano de Lucía con más firmeza. No era solo un gesto de consuelo. Era una promesa silenciosa. No estás sola. Yo no te dejaré sola. Y Lucía, por primera vez, sintió que podía confiar. Aunque no sabía cómo, aunque no entendía por qué, algo dentro de su corazón le decía que ese hombre alto y distante podía ser la diferencia entre perder y salvar a su mamá. Mientras caminaban juntos hacia la zona donde la policía había encontrado la última pista, Hugo pensó en algo que no había sentido en años, la urgencia de ser más que un espectador, de ser alguien que podía marcar la diferencia. Y Lucía, a su lado, entendió algo que los adultos rara vez le explicaban, que a veces, las personas que parecen extrañas son las únicas capaces de sostenernos cuando todo se desmorona. Burbuja de diálogo. Si tú estuvieras en su lugar, ¿aceptarías la ayuda de alguien desconocido en medio de una crisis tan aterradora? Comenta tu decisión abajo. La luz del amanecer apenas entraba por los ventanales del hospital cuando Hugo decidió que necesitaba entender. No podía proteger a Isabella sin comprender quién era realmente, sin mirar detrás de la fachada de la mujer que yacía débil, todavía conectada a las máquinas. Lucía dormía en una silla al lado de la cama, abrazando un pequeño peluche que había traído consigo desde su casa. Cada tanto murmuraba el nombre de su madre, como si repetirlo fuera un conjuro capaz de traerla de vuelta. Hugo la observó con atención. La niña, tan frágil y a la vez tan valiente, era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Decidió hablar con Isabella, aunque ella no podía responder todavía. Se inclinó, bajando la voz, como si las paredes del cuarto pudieran escucharlo. Isabella, sé que no me conoces. Hizo una pausa, el nudo en su garganta lo traicionaba. Pero quiero que sepas que voy a ayudarte. Todo lo que pueda. Todo. Su voz era más suave que cualquier contrato, más firme que cualquier decisión de negocios. Era humano. Era la primera vez que Hugo sentía que algo en la vida valía más que el poder o el dinero. Mientras tanto, la mente de Isabella vagaba entre recuerdos que habían permanecido enterrados por años. Recordó su infancia en un barrio donde la esperanza era un lujo, donde los gritos de su madre y la indiferencia de su padre se mezclaban en un eco constante de abandono. Sus primeros años habían sido un aprendizaje de supervivencia. Nunca confiar, nunca esperar, nunca mostrar vulnerabilidad. Cuando se convirtió en madre, juró que haría todo diferente. Cada trabajo, cada sacrificio, cada noche sin dormir, era por Lucía. Pero la vida tenía un modo cruel de recordarle que incluso las promesas más firmes podían romperse. Hugo, por su parte, llevaba décadas construyendo muros invisibles. Había crecido en una casa elegante pero vacía, con un padre que medía el amor en logros y dinero, y una madre ausente que elegía el silencio antes que el abrazo. Hugo había aprendido a no necesitar a nadie, a no depender de nadie, y a cubrir cualquier herida con trabajo, contratos y cifras. Ahora, parado al lado de Isabella y Lucía, comprendió que esas heridas no lo habían dejado insensible. Solo lo habían dejado preparado para ignorar la vulnerabilidad hasta que alguien se atreviera a romperla. El inspector a cargo de la investigación lo encontró revisando archivos antiguos que la policía había recuperado de la vida de Isabella. Señor Morel, dijo con cautela. Hay detalles que podrían ayudar a entender por qué alguien la eligió. Hugo asintió, aunque cada archivo que revisaba era un recordatorio de que Isabella había enfrentado la vida sola demasiadas veces. Documentos de trabajo, denuncias, recortes de noticias, cartas que nunca habían sido enviadas. Cada pedazo de información era un espejo de su resiliencia, pero también de su dolor. Esa noche,
Mientras Lucía dormía apoyada sobre una almohada prestada, Hugo se sentó frente a la madre de su futura familia. Miraba su rostro pálido, marcado por la tensión y la falta de sueño. No era solo una mujer en peligro. Era alguien que había luchado contra un mundo que la había intentado romper, y lo había hecho sola. No sé cómo lo has hecho, susurró Hugo, aunque Isabella no podía escucharlo. No sé cómo has sobrevivido. El teléfono vibró. Una nueva pista. Pero Hugo no se movió de inmediato. Por primera vez, sentía que la historia de Isabella no podía tratarse solo de rescate. Había algo más profundo, entenderla, protegerla, y quizás, en el camino, sanar algo en sí mismo que llevaba años dormido. Lucía despertó con un sobresalto y lo miró. Papá, dijo sin saber por qué le llamó así. ¿Mi mamá va a estar bien? Hugo tragó saliva. Esa palabra, papá, resonó en su pecho como un eco que había estado esperando escuchar toda su vida. Sintió miedo, pero también una responsabilidad que no podía evadir. Sí, Lucía, va a estar bien, dijo, y esta vez, su voz era más que una promesa. Era un pacto silencioso de amor y protección. La noche continuó con historias no contadas, heridas reveladas y un entendimiento tácito. Hugo y Isabella compartían un pasado de soledad, y ahora estaban unidos por la urgencia de sobrevivir, por la fragilidad de la vida y por la fuerza de la esperanza. Por primera vez, Hugo comprendió algo que los contratos no podían enseñar. Algunas vidas necesitan más que dinero, necesitan corazón, valentía y alguien dispuesto a no mirar hacia otro lado. Burbuja de diálogo. Si tú fueras Hugo, tratarías de conocer y entender a alguien tan marcado por el dolor, aunque eso te hiciera vulnerable también. Comenta abajo. El hospital había quedado en silencio, salvo por el suave pitido de las máquinas que marcaban cada respiración de Isabella. La noche avanzaba lentamente, y la ciudad afuera parecía un mundo distante, indiferente a la historia que se tejía entre esas paredes blancas y frías. Hugo seguía sentado al lado de la cama, observando a Isabella dormir. No era un sueño profundo, sino un estado entre la conciencia y la vigilia, donde el miedo aún la retenía. Cada respiración irregular, cada movimiento de sus manos, le recordaba a Hugo que no podía fallarle. No esta vez. Lucía, todavía con el peluche apretado contra el pecho, miraba a su madre con ojos cargados de lágrimas y esperanza. Cada pequeño gesto de Hugo, cada palabra susurrada, parecía darle un poco más de seguridad, como si su presencia pudiera detener el miedo que la rodeaba. Mamá, dijo Lucía en un murmullo. ¿Te acuerdas de cuando me contabas historias antes de dormir? Isabella suspiró suavemente en su sueño, y Hugo aprovechó la oportunidad para inclinarse y hablar. Lucía, dijo, con voz cálida, ¿quieres que te cuente yo una historia mientras tu mamá descansa? La niña levantó la cabeza con sorpresa y un poco de desconfianza. Hugo no era un extraño ordinario. Había algo en el que inspiraba cuidado, pero también miedo a confiar. Sin embargo, decidió arriesgarse. Hace mucho tiempo, comenzó Hugo, bajando la voz, había un niño que siempre creía que nadie lo cuidaría. Pero un día, conoció a alguien que no lo dejó solo. Y aprendió que incluso en los peores momentos, podía haber esperanza. Lucía se acurrucó más cerca de él, y Hugo continuó narrando, inventando cada detalle sobre castillos, héroes y rescates imposibles. Su voz era suave y cadenciosa, y poco a poco la tensión de la noche empezó a disiparse, como si el calor humano pudiera llenar los vacíos de miedo. Cuando terminó, la niña estaba dormida, apoyando su cabeza sobre el brazo de Hugo. Él la miró con ternura y luego hacia Isabella. Sus ojos encontraron los de ella, apenas entreabiertos, y en ese instante algo se rompió dentro de Hugo. La distancia, el miedo, la indiferencia. No sabes cuánto lo siento, susurró, aunque Isabella no podía responder aún. No sabía cuánto necesitaba sentir esto hasta ahora, hasta estar aquí contigo y con ella. Por primera vez, la fragilidad de todos ellos dejó de ser un obstáculo para Hugo. La vulnerabilidad no era un riesgo, sino un puente. Y en ese puente, empezaba a surgir algo inesperado, cariño genuino, una forma de amor que no podía comprarse con dinero. Lucía murmuró en sueños. Gracias, por quedarte. Hugo sonrió débilmente, apretando la mano de la niña. No había palabras para explicar lo que sentía. Por un instante,
El mundo fuera del hospital desapareció. Solo quedaban 3 personas conectadas por el miedo, la esperanza y la necesidad de cuidarse mutuamente. Horas después, Isabella despertó. Sus ojos buscaron a su hija y luego a Hugo. La mirada de la mujer estaba débil, pero había algo más, reconocimiento, un destello de confianza que no había mostrado a nadie en años. ¿Hugo? Susurró. ¿Lucía está bien? Él asintió, con una sonrisa que llevaba más peso del que imaginaba. Sí, y está a salvo. Gracias a ti también. Isabella respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que su miedo se mezclara con una chispa de alivio y gratitud. Hugo estaba allí, no como un extraño, no como un rescate temporal, sino como alguien dispuesto a quedarse. Burbuja de diálogo. Si tú fueras Isabella, ¿dejarías que alguien desconocido se acercara y cuidara a tu hija y a ti en medio del miedo? Comenta tu respuesta. El hospital estaba más silencioso que nunca, como si el mundo contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Isabella había salido del coma leve, pero su cuerpo seguía débil y su mente estaba saturada de miedo y confusión. Cada sonido, cada paso de los enfermeros, le recordaba que su vida había estado en peligro. Pero más que eso, el daño había penetrado su confianza en los demás. Hugo, dijo Isabella, con voz temblorosa mientras miraba las manos del hombre que la había cuidado. Hay algo que necesito saber. Hugo la miró, con una mezcla de cansancio y preocupación. ¿Qué pasa? Preguntó. Puedes decirme lo que sea. Isabella bajó la mirada, respirando hondo. ¿Por qué me ayudaste? Preguntó finalmente. ¿Por mí, o por Lucía? Hugo sintió un golpe en el pecho. La pregunta no era solo sobre él. Era un reflejo del dolor que siempre había sentido, la duda de que nadie pudiera amar desinteresadamente. Por ustedes, dijo, intentando que la sinceridad sonara convincente. Por ambas. Isabella negó con la cabeza, y por un instante, la fragilidad de sus emociones se convirtió en una barrera. No, susurró. No lo creo. Nadie hace esto sin un motivo oculto. Lucía, que había estado sentada junto a ellos, frunció el ceño. Sus ojos se llenaron de miedo y decepción. La niña no entendía completamente las complejidades de los adultos, pero sentía la tensión en el aire como un peligro invisible. Hugo tragó saliva. La habitación se sentía demasiado pequeña para contener toda la desconfianza y el miedo. Isabella, por favor, dijo, la voz quebrada. He arriesgado mucho para mantenerlas seguras. Todo lo que he hecho, lo hice porque me importa. Pero Isabella no podía escucharlo. Su mente se llenó de pensamientos de traición, de hombres ricos que prometían ayuda solo para manipular, como había sucedido en su pasado. La desconfianza la envolvió como un manto pesado, y por primera vez en semanas, sus labios se tensaron en silencio. Quizá, dijo Isabella, apenas audible. Quizá fue un error confiar en ti. Hugo sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. Por primera vez desde que conoció a Lucía y a Isabella, se dio cuenta de que podía perderlas. Que todo su esfuerzo, su vulnerabilidad, podría no ser suficiente. La tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los policías entró con un informe urgente. Señor Morel, dijo. Tenemos información sobre el responsable del secuestro, y hay evidencia que apunta directamente a alguien que podría estar cerca de ustedes. El corazón de Hugo se aceleró. La amenaza no había terminado. Pero ahora también había un muro entre él e Isabella. La mujer a la que había prometido proteger dudaba de él. Lucía se levantó, caminando hacia su madre y abrazándola con fuerza. Mamá, no digas eso, suplicó. Él nos ayudó. Yo confío en él. Isabella la miró, y algo en sus ojos se quebró. La niña veía lo que los adultos a veces olvidaban, que la confianza, aunque frágil, puede ser un regalo más poderoso que cualquier acción heroica. Hugo, mirando a la madre y a la hija, sintió un dolor profundo. No era solo el miedo al fracaso, sino el peso de la culpa. Su corazón deseaba reparar la brecha, pero sabía que no podía hacerlo con palabras vacías. Necesitaba demostrarlo. No importa lo que pienses ahora, dijo Hugo, con voz firme y cargada de emoción. Haré que confíes en mí otra vez. Lo prometo. Pero Isabella giró la cabeza, apartándose, y por un instante,
Hugo sintió que todo se desmoronaba. El miedo, la desconfianza y la amenaza externa convergían, dejándolo en su punto más bajo, solo, vulnerable, y con todo lo que más le importaba pendiendo de un hilo. Burbuja de diálogo. Si estuvieras en el lugar de Hugo, ¿lucharías por recuperar la confianza de alguien que te ha rechazado? Déjalo en los comentarios. El hospital estaba en silencio, solo roto por el pitido constante de las máquinas y el suave murmullo de los enfermeros en los pasillos. La noche había caído completamente, y cada sombra parecía más larga, más profunda. Hugo caminaba de un lado a otro en el cuarto, sus manos apretadas en puños, su corazón latiendo a un ritmo que no podía controlar. Había llegado un punto en que nada de lo que hiciera podía borrar la desconfianza que Isabella sentía hacia él. Todo su esfuerzo, todo su cuidado, parecía insuficiente frente al miedo que la había acompañado durante años. Cada mirada de rechazo, cada silencio de ella, le recordaba lo vulnerable que estaba, y lo mucho que lo necesitaban ella y Lucía. Se detuvo frente a la cama. Observó a Isabella dormir, todavía débil, y sintió un peso inmenso en el pecho. La elección era clara: podía retirarse, protegerse de la decepción y el dolor, o podía abrirse por completo, dejar que la vulnerabilidad lo alcanzara y arriesgarlo todo por ellas. Hugo, susurró Lucía desde la silla, rompiendo el silencio. ¿Vas a quedarte con nosotros? La voz de la niña era un hilo de esperanza que atravesaba su corazón. Hugo tragó saliva. Miró a Isabella. Miró a Lucía. Y sintió que cada muro que había construido durante décadas empezaba a caer. Sí, dijo, con voz firme. Me quedaré. No voy a dejarlas solas. Mientras tanto, Isabella despertó. Sus ojos buscaban a Hugo, llenos de miedo, dolor y desconfianza. Cada músculo de su cuerpo estaba preparado para el rechazo, para protegerse. Pero algo en la mirada de Hugo era diferente: sinceridad, fuerza y un compromiso que no podía ignorar. Hugo, dijo con voz débil. No sé si puedo confiar en ti. Él se arrodilló frente a ella, colocando sus manos sobre las de Isabella, con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de su postura habitual. Isabella, no puedo obligarte a confiar en mí, dijo suavemente. Pero puedo mostrarte que estoy aquí, que no me iré, que no importa lo que pase, siempre estaré a tu lado. Ella lo miró por un largo momento, respirando hondo. La decisión estaba en sus manos: podía mantener su miedo y separarse, o podía arriesgarse a aceptar a alguien que, a pesar de todo, estaba dispuesto a protegerlas con todo su corazón. Lucía apretó su mano contra la de su madre, como si le transmitiera valentía. Mamá, confía, susurró. Yo confío en él. Isabella cerró los ojos, dejando que la tensión que había acumulado durante años se deslizara lentamente. Por primera vez, permitió que la esperanza se filtrara junto con el miedo. Está bien, dijo finalmente, apenas un suspiro. Confío en ti, Hugo. Hugo sintió un calor recorrer su pecho. La elección había sido hecha: vulnerabilidad sobre orgullo, amor sobre miedo. Y aunque no había garantías de lo que vendría, sabía que esa decisión era el punto de inflexión que cambiaría sus vidas para siempre. Lucía sonrió, abrazando a ambos con fuerza. Hugo abrazó a Isabella suavemente, y por primera vez, los tres respiraron juntos, sintiendo una paz que había sido imposible imaginar horas antes. En el silencio del hospital, Hugo comprendió algo que jamás había entendido del todo. Amar y cuidar a alguien no era un acto de debilidad. Era la forma más poderosa de fortaleza que existía. Horas después, Isabella despertó. Sus ojos buscaron a su hija y luego a Hugo. La mirada de la mujer estaba débil, pero había algo más: reconocimiento, un destello de confianza que no había mostrado a nadie en años. «Hugo», susurró. «¿Lucía está bien?». Él asintió, con una sonrisa que llevaba más peso del que imaginaba. «Sí, y está a salvo. Gracias a ti también». Isabella respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que su miedo se mezclara con una chispa de alivio y gratitud. Hugo estaba allí, no como un extraño, no como un rescate temporal, sino como alguien dispuesto a quedarse. Burbuja de diálogo. Si tú fueras Isabella, ¿dejarías que alguien desconocido se acercara y cuidara a tu hija y a ti en medio del miedo? Comenta tu respuesta. El hospital estaba más silencioso que nunca.
como si el mundo contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Isabella había salido del coma leve, pero su cuerpo seguía débil y su mente estaba saturada de miedo y confusión. Cada sonido, cada paso de los enfermeros, le recordaba que su vida había estado en peligro. Pero más que eso, el daño había penetrado su confianza en los demás. Hugo, dijo Isabella, con voz temblorosa mientras miraba las manos del hombre que la había cuidado. Hay algo que necesito saber. Hugo la miró, con una mezcla de cansancio y preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó. Puedes decirme lo que sea. Isabella bajó la mirada, respirando hondo. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó finalmente. ¿Por mí, o por Lucía? Hugo sintió un golpe en el pecho. La pregunta no era solo sobre él. Era un reflejo del dolor que siempre había sentido, la duda de que nadie pudiera amar desinteresadamente. Por ustedes, dijo, intentando que la sinceridad sonara convincente. Por ambas. Isabella negó con la cabeza, y por un instante, la fragilidad de sus emociones se convirtió en una barrera. No, susurró. No lo creo. Nadie hace esto sin un motivo oculto. Lucía, que había estado sentada junto a ellos, frunció el ceño. Sus ojos se llenaron de miedo y decepción. La niña no entendía completamente las complejidades de los adultos, pero sentía la tensión en el aire como un peligro invisible. Hugo tragó saliva. La habitación se sentía demasiado pequeña para contener toda la desconfianza y el miedo. Isabella, por favor, dijo, la voz quebrada. He arriesgado mucho para mantenerlas seguras. Todo lo que he hecho, lo hice porque me importa. Pero Isabella no podía escucharlo. Su mente se llenó de pensamientos de traición, de hombres ricos que prometían ayuda solo para manipular, como había sucedido en su pasado. La desconfianza la envolvió como un manto pesado, y por primera vez en semanas, sus labios se tensaron en silencio. Quizá, dijo Isabella, apenas audible. Quizá fue un error confiar en ti. Hugo sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. Por primera vez desde que conoció a Lucía y a Isabella, se dio cuenta de que podía perderlas. Que todo su esfuerzo, su vulnerabilidad, podría no ser suficiente. La tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los policías entró con un informe urgente. Señor Morel, dijo. Tenemos información sobre el responsable del secuestro, y hay evidencia que apunta directamente a alguien que podría estar cerca de ustedes. El corazón de Hugo se aceleró. La amenaza no había terminado, pero ahora también había un muro entre él e Isabella. La mujer a la que había prometido proteger dudaba de él. Lucía se levantó, caminando hacia su madre y abrazándola con fuerza. Mamá, no digas eso, suplicó. Él nos ayudó. Yo confío en él. Isabella la miró, y algo en sus ojos se quebró. La niña veía lo que los adultos a veces olvidaban, que la confianza, aunque frágil, puede ser un regalo más poderoso que cualquier acción heroica. Hugo, mirando a la madre y a la hija, sintió un dolor profundo. No era solo el miedo al fracaso, sino el peso de la culpa. Su corazón deseaba reparar la brecha, pero sabía que no podía hacerlo con palabras vacías. Necesitaba demostrarlo. No importa lo que pienses ahora, dijo Hugo, con voz firme y cargada de emoción. Haré que confíes en mí otra vez. Lo prometo. Pero Isabella giró la cabeza, apartándose, y por un instante, Hugo sintió que todo se desmoronaba. El miedo, la desconfianza y la amenaza externa convergían, dejándolo en su punto más bajo, solo, vulnerable, y con todo lo que más le importaba pendiendo de un hilo. Burbuja de diálogo. Si estuvieras en el lugar de Hugo, ¿lucharías por recuperar la confianza de alguien que te ha rechazado? Déjalo en los comentarios. El hospital estaba en silencio, solo roto por el pitido constante de las máquinas y el suave murmullo de los enfermeros en los pasillos. La noche había caído completamente, y cada sombra parecía más larga, más profunda. Hugo caminaba de un lado a otro en el cuarto, sus manos apretadas en puños, su corazón latiendo a un ritmo que no podía controlar. Había llegado un punto en que nada de lo que hiciera podía borrar la desconfianza que Isabella sentía hacia él. Todo su esfuerzo, todo su cuidado, parecía insuficiente frente al miedo que la había acompañado durante años. Cada mirada de rechazo, cada silencio de ella, le recordaba lo vulnerable que estaba,
y lo mucho que lo necesitaban ella y Lucía. Se detuvo frente a la cama. Observó a Isabella dormir, todavía débil, y sintió un peso inmenso en el pecho. La elección era clara: podía retirarse, protegerse de la decepción y el dolor, o podía abrirse por completo, dejar que la vulnerabilidad lo alcanzara y arriesgarlo todo por ellas. Hugo, susurró Lucía desde la silla, rompiendo el silencio. ¿Vas a quedarte con nosotros? La voz de la niña era un hilo de esperanza que atravesaba su corazón. Hugo tragó saliva. Miró a Isabella. Miró a Lucía. Y sintió que cada muro que había construido durante décadas empezaba a caer. Sí, dijo, con voz firme. Me quedaré. No voy a dejarlas solas. Mientras tanto, Isabella despertó. Sus ojos buscaban a Hugo, llenos de miedo, dolor y desconfianza. Cada músculo de su cuerpo estaba preparado para el rechazo, para protegerse. Pero algo en la mirada de Hugo era diferente: sinceridad, fuerza y un compromiso que no podía ignorar. Hugo, dijo con voz débil. No sé si puedo confiar en ti. Él se arrodilló frente a ella, colocando sus manos sobre las de Isabella, con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de su postura habitual. Isabella, no puedo obligarte a confiar en mí, dijo suavemente. Pero puedo mostrarte que estoy aquí, que no me iré, que no importa lo que pase, siempre estaré a tu lado. Ella lo miró por un largo momento, respirando hondo. La decisión estaba en sus manos: podía mantener su miedo y separarse, o podía arriesgarse a aceptar a alguien que, a pesar de todo, estaba dispuesto a protegerlas con todo su corazón. Lucía apretó su mano contra la de su madre, como si le transmitiera valentía. Mamá, confía, susurró. Yo confío en él. Isabella cerró los ojos, dejando que la tensión que había acumulado durante años se deslizara lentamente. Por primera vez, permitió que la esperanza se filtrara junto con el miedo. Está bien, dijo finalmente, apenas un suspiro. Confío en ti, Hugo. Hugo sintió un calor recorrer su pecho. La elección había sido hecha: vulnerabilidad sobre orgullo, amor sobre miedo. Y aunque no había garantías de lo que vendría, sabía que esa decisión era el punto de inflexión que cambiaría sus vidas para siempre. Lucía sonrió, abrazando a ambos con fuerza. Hugo abrazó a Isabella suavemente, y por primera vez, los tres respiraron juntos, sintiendo una paz que había sido imposible imaginar horas antes. En el silencio del hospital, Hugo comprendió algo que jamás había entendido del todo. Amar y cuidar a alguien no era un acto de debilidad. Era la forma más poderosa de fortaleza que existía.